Ahí estás otra vez, cayendo en el mismo error. No me digas que se trata de una coincidencia. ¿Te has detenido a pensar por qué sigues equivocándote en lo mismo una y otra vez? ¿Será que no aprendes o quizá que no quieres aprender? Voy a compartirte una verdad que tal vez duela, pero que necesitas escuchar. El problema no está en las circunstancias, ni en el entorno, ni mucho menos en los astros. El verdadero problema está en ti, en tu mente, en esa tendencia a repetir los mismos patrones como si fueras un disco rayado. La filosofía estoica lo deja muy claro. Si no eres capaz de mirar hacia adentro y asumir tu responsabilidad, te quedarás atrapado en ese círculo vicioso. Así que, por favor, deja de buscar excusas, deja de culpar al destino y empieza a enfrentarte al verdadero adversario, tus propias decisiones, porque, sinceramente, ¿cuántas veces más necesitas tropezar para entender que el problema no es la piedra, sino cómo caminas? Toma nota de estas lecciones estoicas que pueden ahorrarte más de un dolor de cabeza. La última, en particular, te dejará sin palabras. Pero antes, déjame contarte una historia que ilustra esta sabiduría de una manera inolvidable. En un pequeño pueblo costero vivía Joaquín, un joven carpintero famoso por su habilidad para crear muebles hermosos y duraderos. Sin embargo, Joaquín tenía un defecto. Era terco y rehusaba aceptar consejos, incluso cuando cometía errores. Un día, un comerciante adinerado llegó al pueblo en busca del mejor carpintero para construir una embarcación capaz de enfrentar los peligros del mar abierto. Joaquín, seguro de sí mismo, aceptó el encargo. Trabajó incansablemente durante semanas, ignorando las sugerencias de los pescadores locales, quienes le advertían sobre la importancia de reforzar ciertas partes del casco. «Sé lo que hago», decía, desestimando sus recomendaciones. Finalmente, entregó la embarcación, convencido de que era una obra maestra. El comerciante zarpó al amanecer, pero a mitad de camino, una tormenta lo sorprendió. El casco, que Joaquín había construido con tanta confianza, se partió en dos. Afortunadamente, la tripulación fue rescatada, pero la embarcación quedó destruida. Cuando el comerciante regresó, estaba furioso y exigió que Joaquín asumiera las pérdidas. Avergonzado, Joaquín decidió investigar qué había salido mal. En lugar de justificarse, escuchó atentamente a los pescadores. Ellos le explicaron cómo la presión del agua afecta ciertas partes del casco y la manera en que la madera debe tratarse para resistir la sal y la humedad. Determinado a mejorar, Joaquín comenzó de nuevo, esta vez aplicando lo que había aprendido de sus errores. Con paciencia incorporó las técnicas de los pescadores y reforzó cada unión del casco. Pasaron varios meses, pero el resultado fue una embarcación robusta y funcional. Cuando el comerciante volvió a probarla, navegó por el mismo tramo de mar y llegó sano y salvo. Al regresar, encontró a Joaquín esperándolo con una sonrisa humilde. «No soy perfecto, pero he aprendido que escuchar puede salvar más que un barco», le confesó al comerciante. Este, impresionado por su humildad y dedicación, no solo le pagó por el trabajo, sino que lo recomendó ampliamente. Desde entonces, Joaquín se convirtió en un carpintero más sabio. Sus muebles y barcos no solo eran piezas magníficas, sino que cada uno tenía detrás una lección de errores convertidos en aprendizaje. Descubrió que el orgullo no construye puentes ni barcos. Lo hacen la paciencia y la capacidad de aprender. La moraleja de esta historia es simple pero poderosa. Reconocer nuestros errores y aprender de ellos no solo nos hace más hábiles, sino que también fortalece nuestro carácter. Al final, el verdadero fracaso no está en equivocarse, sino en no aprovechar la oportunidad para mejorar.
Ahora sí, antes de pasar a la primera lección estoica, si encuentras valiosos estos contenidos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Comencemos. 1. Tropezamos con la misma piedra. Seguro que te ha pasado. Te enfrentas a un problema, haces todo lo que crees que deberías hacer y, sin embargo, terminas exactamente en el mismo lugar. El ciclo parece repetirse una y otra vez, como si estuvieras atrapado en un laberinto invisible del que no logras salir. Pero, ¿por qué seguimos cayendo en los mismos errores una y otra vez? Es fácil culpar al mundo exterior. Pensamos que, si las circunstancias fueran distintas, si las personas actuaran de otra manera, o si no tuviéramos tantas distracciones, las cosas serían mucho más sencillas. Sin embargo, la verdad, aunque incómoda, es que el mayor obstáculo no está fuera, sino dentro de nosotros. Imagina que caminas por un bosque oscuro. Las ramas te golpean el rostro, las raíces te hacen tropezar, te caes, te levantas y sigues adelante. Pasas por el mismo lugar y tropiezas otra vez. ¿Por qué sigues cayendo con esa misma raíz que ya conoces? La respuesta es simple. Estás demasiado enfocado en el dolor de la caída o en la frustración por no avanzar. Tu mente está distraída, repitiendo el mismo patrón de acción sin detenerse a reflexionar sobre la causa real. Los estoicos hablaron de esto con claridad. Según ellos, cometer el mismo error no es cuestión de mala suerte o azar, sino de falta de atención. Si no somos conscientes de lo que hacemos, si no reflexionamos sobre nuestras decisiones, estamos condenados a tropezar una y otra vez con las mismas piedras. En lugar de buscar soluciones fuera, deberíamos mirar dentro de nosotros mismos y hacernos preguntas clave. ¿Por qué estoy tomando esta decisión? ¿Qué patrón estoy repitiendo sin darme cuenta? Romper este ciclo implica identificar las trampas que no vemos a simple vista. A menudo, estas trampas se esconden detrás de nuestros prejuicios, miedos o expectativas que nunca cuestionamos. Sin embargo, si aprendemos a observar nuestras acciones con atención y una mirada crítica, podemos empezar a identificar esas raíces y piedras antes de tropezar con ellas. La clave está en la reflexión constante, en detenernos y preguntarnos, ¿por qué he actuado así? ¿Es este realmente el mejor camino? Una técnica sencilla para evitar caer en los mismos errores es practicar la pausa. Antes de tomar una decisión importante, detente, respira y analiza tu elección. Pregúntate, ¿estoy repitiendo un patrón conocido o estoy actuando de forma consciente y diferente? Si haces este ejercicio con regularidad, empezarás a detectar las trampas invisibles antes de caer en ellas. En resumen, la respuesta a por qué sigues cometiendo los mismos errores no está en el mundo exterior ni en los demás, sino en ti, en cómo piensas, decides y actúas. Rompe con esa repetición inconsciente y aprende a reconocer las piedras en tu camino. Solo así podrás avanzar de verdad. Como dice un sabio proverbio estoico, el mayor obstáculo para encontrar soluciones está en la ceguera que provoca la repetición de los mismos errores. 2. Las malas decisiones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez? No es cuestión de mala suerte, ni de que el universo esté conspirando en tu contra. La realidad es mucho más sencilla. Tu cerebro es obstinado, y lo peor es que le encanta hacerlo. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de decisiones que sabes que no te favorecen, no estás solo. Este patrón repetitivo tiene más que ver con el funcionamiento de tu mente que con cualquier misteriosa fuerza cósmica.
Primero, pongamos las cosas en contexto. El cerebro humano es, por naturaleza, un defensor feroz de la comodidad. Le gusta lo conocido, incluso si lo conocido no es necesariamente lo más sabio o beneficioso. Esta tendencia se conoce como homeostasis psicológica y básicamente significa que tu cerebro prefiere seguir con lo que ya sabe, aunque eso no te lleve a buenos resultados. Es como si, después de un desastre en la cocina, sigues preparando la misma receta, con la esperanza de que algún día salga bien, aunque en el fondo sabes que no funcionará. Ahora bien, ¿por qué seguimos tomando decisiones que sabemos que no son las mejores? Aquí entra en juego el concepto de justificación cognitiva. Para evitar el estrés y la incertidumbre, tu cerebro encuentra razones que te convencen de que lo que estás haciendo tiene sentido, aunque en realidad no sea así. Por ejemplo, pospones una tarea importante y te dices, trabajo mejor bajo presión. O sigues en una relación tóxica y te convences de que es una oportunidad para crecer, cuando en realidad solo estás sumergiéndote en un ciclo de dramas innecesarios. El problema es que cuando el cerebro prioriza la comodidad por encima de la verdad, terminamos repitiendo el mismo patrón, aunque nos haga daño. Esto no es solo una cuestión psicológica, tiene un respaldo biológico. El cerebro está diseñado para almacenar hábitos, ya sean buenos o malos, y utiliza un sistema de recompensas que libera dopamina, el neurotransmisor del placer. Cada vez que repites una conducta, incluso una mala decisión, tu cerebro siente que ha recibido una recompensa, aunque esa recompensa no sea la que realmente necesitas. Pero no todo está perdido. Si alguna vez te has planteado cómo romper estos ciclos, la filosofía estoica puede ser una gran aliada. Los estoicos, esos sabios del pasado que entendían a la perfección el funcionamiento de la mente humana, subrayaban la importancia de la autoconciencia y la disciplina. Según ellos, el mayor enemigo de nuestro bienestar no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos reaccionar ante ello. Imagina que pudieras dar un paso atrás cada vez que tu cerebro intenta justificar una mala decisión. Esto te permitiría tomar el control de tu vida. Es como un perro que corre sin rumbo en el parque, pero en lugar de perseguirlo, tú decides dirigirlo hacia donde realmente quieres ir. Para romper este ciclo, comienza con algo tan simple como hacer una pausa antes de tomar decisiones importantes. Pregúntate, ¿estoy repitiendo este error solo porque es lo que mi mente prefiere? Este pequeño acto de reflexión puede marcar una gran diferencia. El primer paso para liberarte de estos patrones es reconocerlos. Una vez que eres consciente de ellos, puedes empezar a cambiarlos. Así que, la próxima vez que caigas en el mismo error, en lugar de culparte, piensa en tu cerebro como un niño terco que necesita guía. Si le presentas una alternativa más lógica, es posible que con el tiempo deje de insistir en hacer lo mismo de siempre. A veces, el cambio comienza simplemente por no ceder a la presión de los viejos hábitos. Como decía Epicteto, solo cuando dejas de justificarte a ti mismo, eres libre de tomar decisiones verdaderamente sabias. 3. Deja de culpar al universo. ¿Te ha pasado que, después de tropezar, levantas la mirada al cielo y piensas, ¿por qué me pasa esto a mí? Como si el universo estuviera conspirando en tu contra. Pues bien, ha llegado el momento de dejar de culpar a las estrellas y empezar a mirar más de cerca lo que realmente está sucediendo. La verdad, aunque duela, es que la responsabilidad recae sobre ti. Sí, suena duro, pero es momento de que te preguntes, ¿por qué sigues cayendo en los mismos errores una y otra vez? Es un ciclo cómodo, pero absolutamente innecesario.
Y lo peor es que no te das cuenta de que eres tú quien lo alimenta. Imagina que, cada vez que tropiezas con la misma piedra, alguien te dice, ¿otra vez? ¿En serio? Pues eso es exactamente lo que haces contigo mismo. Repites el tropiezo y en lugar de asumir tu parte, te acomodas en una zona de confort donde culpar al destino es mucho más sencillo que detenerte, reflexionar y aprender. A lo largo de la historia, los estoicos han hablado mucho sobre la importancia de controlar nuestras reacciones frente a las adversidades. Ellos sostenían que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos decidir cómo respondemos. Entonces, ¿cómo estás reaccionando tú cada vez que cometes un error? ¿Sigues el mismo camino que te llevó al tropiezo? ¿O al menos te tomas un momento para evaluar si tiene sentido seguir repitiendo lo mismo? Porque, seamos sinceros, si te caes una vez, es un accidente. Si te caes dos, es descuido. Pero si te caes 3 veces, ya empieza a aparecer una elección de vida. Ahora que hemos identificado el problema, surge la pregunta clave. ¿Cómo puedes salir de este círculo vicioso? Primero, olvídate de soluciones mágicas o de planes elaborados con pasos interminables. La clave está en algo más simple y poderoso, asumir que sí, tú eres responsable de tus decisiones. Es fácil culpar al destino, a tus amigos, a la mala suerte o incluso a los planetas retrógrados, pero la realidad es que eres tú quien con cada elección está moldeando su camino. ¿Por qué sigues tomando las mismas decisiones? Porque en el fondo, enfrentarte a la verdad te da miedo. Reconocer que si algo no está funcionando, el cambio debe empezar contigo, no es sencillo. Sin embargo, si realmente quieres romper este ciclo, necesitas empezar a hacer algo muy básico pero transformador. Pausar antes de decidir. La próxima vez que veas esa piedra en el camino, en lugar de tropezar, aparta el pie. Suena sencillo, pero requiere práctica. No siempre será fácil, porque implica soltar ciertas cosas, viejos hábitos, costumbres cómodas o incluso excusas que te mantienen atrapado. Pero la filosofía estoica es clara. No son las circunstancias las que nos definen, sino cómo elegimos enfrentarlas. Así que la próxima vez que pienses que el universo está en tu contra, recuerda que, tal vez, el verdadero obstáculo eres tú. Y está bien, todos tropezamos, pero ya basta de culpar a los astros. Los cambios reales comienzan dentro de ti. El primer paso es dejar de poner excusas y aceptar que eres tú quien está repitiendo los mismos errores. Como dice un proverbio estoico, solo cuando aceptas la responsabilidad de tus acciones, puedes empezar a escribir una nueva historia. Así que deja de mirar al cielo en busca de culpables y empieza a mirar hacia adentro. Ahí es donde encontrarás las respuestas que tanto buscas. 4. El enemigo llamado zona de confort. Ese lugar cálido y seguro donde todo parece estar bajo control, donde las cosas son predecibles y manejables. Ese refugio al que recurres cuando el caos amenaza con desbordarlo todo. ¿Te suena, verdad? Claro, todos apreciamos la comodidad, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar que esa comodidad que tanto valoras podría estar jugando en tu contra? Sí, ese espacio en el que te has instalado tan a gusto puede ser el mayor saboteador de tu progreso y crecimiento personal, sin que siquiera te des cuenta. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Imagina que estás sentado en un coche. El motor está encendido, suena perfecto, y te sientes relajado. Todo parece estar en orden, pero hay un problema. El coche está en punto muerto. No avanzas. Tal vez el motor ronronee bonito, pero no te mueves de tu lugar. Peor aún, podrías llegar a convencerte de que no necesitas avanzar porque, al fin y al cabo, todo parece funcionar bien tal y como está. Eso precisamente es lo que hace la zona de confort.
Cuando pasas demasiado tiempo en ese estado de comodidad, algo crucial ocurre. Dejas de aprender, dejas de evolucionar y, lo que es peor, empiezas a repetir los mismos errores una y otra vez. Suena familiar, ¿verdad? Esa tendencia a tropezar con las mismas piedras, a elegir las mismas soluciones fallidas, es como si intentaras encontrar un atajo que, irónicamente, te lleva directo a un callejón sin salida. La comodidad puede parecer inofensiva, pero en realidad es una prisión invisible que te mantiene estancado. ¿Qué puedes hacer para salir de esta trampa? El primer paso es despertar, salir del estado de autoengaño en el que te encuentras y reconocer que la comodidad no siempre es tu aliada. Los estoicos lo dejaron claro. El cambio y el crecimiento no ocurren cuando las cosas son fáciles. De hecho, es todo lo contrario. Es en los momentos difíciles, en los retos y en la incomodidad donde realmente avanzas. No se trata de esperar a que las circunstancias externas cambien, sino de convertirte en el agente del cambio. El cambio, por naturaleza, es incómodo, pero es precisamente esa incomodidad la que te empuja a aprender, a mejorar y a superarte. Una manera efectiva de empezar a salir de tu zona de confort es practicar la autoobservación. Pregúntate constantemente, ¿por qué sigo cometiendo los mismos errores? La respuesta suele estar en la comodidad misma. Te hace creer que lo que ya conoces es suficiente, cuando en realidad es lo que te está frenando. Cada vez que sientas la tentación de quedarte donde estás, atrévete a hacer algo diferente. No necesitas tomar decisiones drásticas de un día para otro, pero sí empezar a dar pequeños pasos hacia lo desconocido. El objetivo es claro: no permitir que la comodidad te mantenga en punto muerto. Busca nuevos desafíos, nuevas oportunidades y, sobre todo, nuevas lecciones. El aprendizaje real solo ocurre cuando te atreves a romper las barreras de lo conocido y te enfrentas a lo incierto. La zona de confort puede ser un lugar placentero, pero a largo plazo, si te quedas allí, se convertirá en tu mayor enemigo. Si sigues viviendo en ese espacio cómodo, lo único que lograrás será repetir los mismos patrones y errores una y otra vez. Es hora de salir de ahí, de desafiarte a ti mismo, de aceptar la incomodidad como un aliado y, sobre todo, de crecer. Al final, la verdadera libertad no está en quedarte donde todo es seguro, sino en tener la valentía de enfrentarte a lo desconocido y a aquello que te intimida. Como bien dijo Brian Tracy, el aprendizaje real no ocurre en lo cómodo, sino en lo que te desafía a ser mejor. 5. Los hábitos que te conducen al fracaso. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cuántas veces has caído en los mismos errores una y otra vez? Tal vez te despiertas tarde, pospones tus responsabilidades hasta el último minuto o prometes que mañana empezarás a hacer ejercicio, pero ese mañana nunca llega. Es como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable de decisiones impulsivas, funcionando en piloto automático. Pero ¿por qué seguimos tropezando con la misma piedra? La respuesta está en los hábitos que, sin que nos demos cuenta, gobiernan nuestras vidas. Imagina que conduces un coche y activas el piloto automático. Al principio, todo parece estar bajo control, pero luego notas que el coche sigue una ruta que no habías planeado. Eso mismo ocurre con nuestros hábitos inconscientes. Sin cuestionarlos, seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre, incluso si ese camino no nos lleva a donde queremos ir. Los hábitos son esos pequeños actos diarios que realizamos sin pensar. Se instalan tan profundamente en nuestra rutina que ni siquiera notamos que están ahí. Al igual que un coche que sigue el camino más fácil, nuestra mente tiende a elegir la ruta de menor resistencia. Sin embargo, esa comodidad momentánea puede convertirse
en nuestro peor enemigo. Las decisiones automáticas que tomamos rara vez son las más sabias. La filosofía estoica nos enseña la importancia de ser conscientes de nuestros pensamientos y acciones. Solo a través de la reflexión y la conciencia podemos tomar el control de nuestra vida y evitar caer en el mismo ciclo de errores. Si no somos conscientes de lo que hacemos, seguiremos repitiendo los mismos patrones sin aprender de ellos. ¿Cómo romper este ciclo? Primero, debes reconocer que estás en piloto automático. Puede sonar simple, pero no lo es. A menudo, no somos conscientes de las decisiones que tomamos ni de los hábitos que guían nuestras acciones. Aquí es donde entra en juego el poder de la reflexión. Es como si, al notar que tu coche va por el camino equivocado, tomas el volante y rediriges la marcha. Una técnica sencilla pero efectiva es prestar atención a tus decisiones diarias. Observa tus hábitos y pregúntate, ¿esto me lleva hacia donde quiero ir? Haz este ejercicio todos los días y en cada situación. Por ejemplo, si sueles procrastinar, rompe el ciclo haciendo una sola cosa importante hoy mismo. Empieza con algo pequeño, como levantarte 10 minutos antes o completar esa tarea que llevas posponiendo. Así, poco a poco, recuperarás el control de tus decisiones. Los estoicos entendían que somos responsables de nuestras reacciones. Si no cuestionamos nuestras costumbres, nos perderemos en un mar de decisiones automáticas. La clave está en reemplazar los hábitos inconscientes con hábitos más conscientes y saludables. Por ejemplo, si siempre encuentras excusas para procrastinar o descuidas tu salud, el primer paso es reconocer esas acciones. A partir de ahí, cambia tu enfoque hacia lo que realmente deseas lograr. Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Puede ser tan simple como poner tu teléfono en modo no molestar mientras trabajas o escribir tus metas cada mañana. Este proceso no sucede de la noche a la mañana, pero con práctica, el control volverá a estar en tus manos. La vida no tiene que ser una cadena interminable de errores repetidos. Puedes cambiar el rumbo, pero primero necesitas detenerte, observar y reconocer que estás en piloto automático. Solo cuando seas consciente de tus hábitos y comiences a tomar decisiones más reflexivas, alineadas con tus objetivos, podrás romper el ciclo. Como decían los estoicos, la verdadera libertad surge cuando dejamos de ser esclavos de nuestros impulsos automáticos. La próxima vez que estés a punto de repetir un error, detente, reflexiona y elige un camino diferente. Como escribió Marco Aurelio en sus meditaciones, si no cambias tus hábitos cambiarán tu vida sin que te des cuenta. Es hora de tomar el volante y empezar a escribir tu propia historia, una que no esté dictada por los viejos hábitos que te han frenado. 6. Aprende de los errores. A veces parece que tenemos un don especial para tropezar una y otra vez con la misma piedra. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable de malas decisiones, ¿verdad? Pero si lo piensas bien, los errores no son más que oportunidades disfrazadas, siempre y cuando estemos dispuestos a aprender de ellos. Así que, en lugar de seguir repitiendo los mismos tropiezos, ¿por qué no empezar a verlos como maestros que nos enseñan valiosas lecciones? Uno de los motivos por los que seguimos cometiendo los mismos errores es que no nos damos el tiempo necesario para reflexionar sobre ellos. Puede sonar como algo que diría un filósofo estoico, pero es una verdad innegable. Los errores se repiten porque no los analizamos ni aprendemos de ellos. Seguro te ha pasado que, después de equivocarte, te dices, nunca más. Pero poco después, ahí estás de nuevo, cayendo en el mismo error. La razón es sencilla, no prestamos atención al proceso que nos llevó a equivocarnos.
Si lo hiciéramos, descubriríamos que cada error tiene algo que enseñarnos, siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar. Transformar los errores en sabiduría requiere un cambio de mentalidad. Los estoicos, esos grandes pensadores de la antigüedad, defendían la idea de que uno de los mayores logros del ser humano es aprender a dominar sus pensamientos y emociones. Aplicando esto a nuestros errores, debemos dejar de verlos como fracasos absolutos y empezar a entenderlos como oportunidades de aprendizaje. La próxima vez que te encuentres tropezando con la misma piedra, en lugar de frustrarte, haz una pausa y reflexiona. Pregúntate, ¿qué hice mal? ¿Por qué lo hice? ¿Qué puedo hacer la próxima vez para evitarlo? La reflexión es la clave. Si en lugar de continuar como si nada hubiera pasado, te tomas un momento para analizar lo ocurrido, descubrirás que cada error es una oportunidad para mejorar. Esto no significa que debas caer en la autocompasión ni lamentarte por cada pequeño tropiezo. Todo lo contrario, la filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. Si el error se debió a factores externos fuera de tu control, simplemente acéptalo y sigue adelante. Pero si fue algo que hiciste, asume la responsabilidad, aprende y continúa sin quedarte atrapado en los ¿qué hubiera pasado si? Otra forma efectiva de aprender de los errores es compartirlos con alguien de confianza. A veces estamos tan inmersos en nuestra propia perspectiva que no vemos el problema con claridad. Hablar sobre lo sucedido con otra persona puede ayudarte a identificar aspectos que no habías considerado. De este modo, el error deja de ser solo un tropiezo y se convierte en un paso más hacia tu crecimiento. Es importante que no te engañes pensando que los errores son solo algo negativo. En lugar de verlos como una fuente de frustración, conviértelos en oportunidades para aprender. Si logras transformar cada error en una lección, estarás mucho más cerca de evitar repetirlos en el futuro. Y lo más importante, estarás avanzando hacia la persona que deseas ser. Así que, la próxima vez que te equivoques, en lugar de castigarte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Recuerda, amigo mío, los errores no son caídas, son escalones hacia el éxito. Cada tropiezo, cada equivocación, puede ser el impulso que necesitas para alcanzar un nuevo nivel. Aprovecha cada error y conviértelo en el maestro que te ayudará a crecer. 7. La trampa del esta vez será diferente. ¿Cuántas veces te has dicho, esta vez será diferente? Tu mente se llena de planes perfectos como si, por arte de magia, todo fuera a encajar de forma distinta solo porque has cambiado un detalle, el contexto o quizá tu actitud. Claro, hoy todo cambiará, o al menos eso te dices. Pero mañana vuelves a lo mismo, atrapado en el dulce autoengaño, ese fiel compañero que te mantiene girando en círculos. La trampa del esta vez será diferente es una de las más astutas. Es esa pequeña mentira que nos contamos para calmar la incomodidad de enfrentar nuestra incapacidad de aprender de los errores. Nos decimos, no fue mi culpa, esta vez lo haré bien, sin darnos cuenta de que seguimos los mismos pasos que nos han llevado siempre al mismo lugar. Pero claro, esta vez sí será diferente, ¿verdad? El problema radica en que creemos que cambiar algo externo, el momento, el lugar o las herramientas, será suficiente para obtener un resultado distinto. Esta vez me organizo mejor. Esta vez no me distraigo. Esta vez me preparo más. Es como cambiar el decorado de una obra de teatro y esperar que el final sea diferente, ignorando que el verdadero cambio no está afuera, sino dentro de nosotros. ¿Qué nos dicen los estoicos sobre esto? Los estoicos nos recuerdan que el verdadero cambio comienza con una reflexión interna profunda.
No basta con intentar hacer lo mismo de una manera diferente. Hay que replantearnos cómo nos relacionamos con nuestras decisiones, emociones y pensamientos. Es como un ciclista que, en lugar de mejorar su técnica, decide que la solución está en comprar una bicicleta más cara. Por más bonita que sea, si no ajusta su forma de pedalear, seguirá cayéndose. La autojustificación es el refugio perfecto. Hoy no era el momento adecuado, no estaba en el estado de ánimo correcto, o el clásico, las circunstancias no eran las ideales. Mientras tanto, seguimos atrapados en un ciclo, repitiendo las mismas conductas, esperando milagrosamente un resultado distinto. Es como ver la misma película una y otra vez, esperando que el final cambie. No lo hará. Y en el fondo, lo sabes. ¿Cómo romper este ciclo? El primer paso es aceptar que no es el momento, el lugar ni las herramientas lo que necesita cambiar, sino tú. Pregúntate, ¿por qué sigo cometiendo los mismos errores? ¿Qué hay en mí que me hace pensar que este nuevo intento será diferente? La clave está en la conciencia. Reflexiona no solo sobre tus decisiones, sino sobre los patrones y creencias que las impulsan. Esa introspección es el primer paso para romper el ciclo. Si realmente deseas que algo sea diferente, empieza por cambiar tú. Haz una pausa y analiza tus patrones de comportamiento, esos que te llevan siempre al mismo resultado. Pregúntate, ¿qué puedo hacer diferente? No solo en el contexto, sino en cómo enfrentas las dificultades. Deja de engañarte con la idea de que el problema está afuera. Como dirían los estoicos, nuestra verdadera fortaleza radica en el control de nuestras emociones y reacciones. Si deseas un cambio real, no confíes en la excusa de «esta vez será diferente». No lo será, a menos que realmente actúes de forma diferente. No lo será, porque la diferencia no está en los planes, sino en las acciones. Como bien decía mi abuela, el que no cambia su manera de pensar sigue tropezando con las mismas piedras, aunque las pinte de colores diferentes. 8. El peso de las emociones. ¿Te has detenido a reflexionar por qué sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez? No me refiero a pequeños descuidos, como dejar una luz encendida o comerte un dulce a escondidas. Hablo de esos errores grandes, esos que, si fuéramos más honestos con nosotros mismos, sabríamos que ya deberíamos haber aprendido a evitar. ¿Por qué seguimos atrapados en este ciclo? Quizá, como enseñaban los estoicos, la raíz del problema está en cómo gestionamos nuestras emociones, especialmente el miedo y la culpa. El miedo, ese viejo conocido, tiene una habilidad especial para frenar cualquier intento de cambio. Crees que esta vez no cometerás el mismo error, pero en el fondo algo te detiene. Te da miedo volver a fallar. Y, paradójicamente, es precisamente ese miedo el que te lleva a tomar decisiones impulsivas o, peor aún, a no tomar decisiones en absoluto. Es como un perro que ha sido golpeado y ante cualquier situación que le recuerde ese dolor, tiembla y retrocede, aunque no haya motivo real para temer. Así funciona el miedo. Te hace dudar, te inmoviliza y te ata al mismo punto de partida, haciéndote girar en círculos interminables. Pero el miedo no se resuelve con promesas vacías como «esta vez lo haré bien». Enfrentarlo requiere conciencia y trabajo deliberado. Los estoicos enseñan que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos a ello. Si permites que el miedo sea el motor de tus decisiones, estás destinado a repetir los mismos errores. Esto ocurre porque no estás actuando en función de lo que realmente necesitas, sino en función de lo que te asusta. Y si el miedo te paraliza, la culpa te hunde. ¿Cuántas veces, después de cometer un error,
Te has castigado a ti mismo con tanta dureza que ni siquiera te has permitido levantarte. La culpa tiene esa capacidad de atraparte, de convencerte de que no mereces una nueva oportunidad. Ya lo he arruinado tantas veces. ¿Por qué intentarlo otra vez?, te dices, y así el ciclo continúa. Cometes un error, sientes culpa, evitas actuar por miedo, y todo se repite. Cuando no se gestiona adecuadamente, la culpa se convierte en un lastre emocional. Es como intentar correr con un peso enorme atado a los pies. Pero, ¿y si te dijera que esa culpa no está haciendo más que alimentar el error en lugar de ayudarte a aprender algo valioso? A veces, lo más liberador es dejar de culparte y empezar a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Aquí está el verdadero cambio. Aprender a soltar esas emociones destructivas y empezar a tomar el control de tus decisiones. El miedo y la culpa son inevitables, pero no tienen por qué gobernarte. Los estoicos hablaban de la indiferencia estoica, una práctica que consiste en reconocer esas emociones, pero no dejar que te controlen. Reflexiona sobre lo que está bajo tu control y lo que no. No puedes evitar todos los errores, pero sí puedes evitar quedarte atrapado en ellos. La próxima vez que el miedo o la culpa intenten apoderarse de ti, haz una pausa. Respira profundamente y recuerda que son solo obstáculos temporales. Reconoce lo que sientes, pero no permitas que eso defina tus acciones. Si caes, te levantas. Si fallas, aprendes. Esa es la verdadera clave para romper el ciclo. Nada es más agotador que estar atrapado en un bucle interminable de errores y arrepentimientos. Pero el miedo y la culpa no tienen por qué ser los capitanes de tu vida. Con un poco de reflexión y práctica, puedes empezar a tomar decisiones basadas en lo que realmente deseas, no en lo que temes. Así, tal vez dejes de repetir los mismos errores y comiences a construir algo mejor. Como decía Carl Jung, lo que te mantiene atrapado no es lo que has hecho, sino lo que te niegas a aprender de ello. 9. Piensa antes de actuar. ¿Te ha pasado alguna vez que después de tomar una decisión te das cuenta de que fue un error monumental, pero ya es demasiado tarde? Claro, es fácil caer en el ciclo del «lo hice otra vez». En ese momento, seguro piensas algo como «¿por qué sigo cometiendo los mismos errores? Esto ya me ha pasado 1000 veces». Y aunque te lo repitas, la solución no está en hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Esto no es magia, es mucho más simple. Se trata de aprender a pausar antes de actuar. El problema no es que seas incapaz ni que no sepas lo que haces. El verdadero problema es que no nos detenemos lo suficiente antes de tomar una decisión. Es como conducir un coche a toda velocidad y al llegar a una curva peligrosa, en lugar de frenar, aceleras. Esa impulsividad, esa urgencia de reaccionar al instante, nos lleva a actuar sin medir las consecuencias. ¿El resultado? Cometer el mismo error una y otra vez. Aquí es donde entra en juego la filosofía estoica. Los estoicos no eran monjes aburridos alejados del mundo. Eran personas prácticas que entendían que la clave para tomar buenas decisiones está en algo muy sencillo: la pausa. Antes de reaccionar, antes de lanzarte, frena un momento. El simple acto de detenerte un segundo puede evitarte una avalancha de malas decisiones. Una técnica que los estoicos promovían es la pausa reflexiva. Imagina que eres un jugador de ajedrez y, antes de mover una pieza, te tomas unos segundos para analizar las posibles consecuencias de ese movimiento. ¿Qué pasará si lo hago y si no lo hago? Este mismo principio puedes aplicarlo a tu vida diaria. No necesitas meditar durante horas ni hacer yoga antes de cada decisión.
Basta con detenerte, respirar y reflexionar brevemente. Otra técnica útil es visualizar las consecuencias. Si estás a punto de actuar impulsivamente, tómate un momento para imaginar qué podría salir mal. Por ejemplo, si vas a hacer una compra innecesaria, piensa en el dinero que podrías ahorrar o en cómo podrías usarlo mejor. Si estás a punto de decir algo hiriente, imagina cómo se sentirá la otra persona y cómo te sentirás tú después. Este pequeño ejercicio de visualizar el impacto de tus acciones puede ser un cambio radical en tu forma de tomar decisiones. Además, practicar la gratitud también puede ayudarte. Muchas veces actuamos impulsivamente porque estamos buscando algo que nos falta, algo que nos haga sentir bien en el momento. Pero cuando aprendes a valorar lo que ya tienes, es más fácil evitar decisiones impulsivas basadas en la insatisfacción momentánea. Aprecia lo que tienes antes de lanzarte a buscar más. En resumen, no necesitas ser un experto en filosofía estoica para aplicar estos principios. Lo importante es empezar a pausar antes de actuar. Ese pequeño gesto puede hacer una gran diferencia, ayudándote a romper el ciclo de errores repetidos. La vida no es un sprint, es una maratón, y a veces el verdadero poder está en detenerte antes de dar el siguiente paso. Grábate esto, amigo mío. Actuar sin pensar es como navegar sin mapa. Tarde o temprano terminarás perdido. Aprende a frenar, reflexiona y toma el control. Solo así podrás avanzar con claridad y propósito. 10. Redefine tu camino. ¿Sientes que sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez? No importa cuántas veces te prometas cambiar, parece que siempre caes en el mismo agujero. Pero no es magia, ni destino, ni mala suerte. Es simplemente la historia que te estás contando a ti mismo, ese guión interno que sin darte cuenta te mantiene atrapado en un ciclo interminable. Ahora bien, ¿y si pudieras escribir una nueva historia? Una en la que tú, como protagonista, tomas decisiones distintas y finalmente evitas caer en las mismas trampas del pasado. Primero entendamos algo clave. Las historias que nos contamos a nosotros mismos tienen un poder inmenso. Son como las gafas con las que interpretamos el mundo. Si te ves como un eterno fracasado, tus decisiones inevitablemente te llevarán a perpetuar ese papel, no porque sea tu destino, sino porque es lo que has asumido como verdad. Si constantemente repites frases como «no soy capaz», «siempre me pasa lo mismo» o «esto no es para mí», tus acciones seguirán reflejando esa narrativa. Pero esto no significa que debas convertirte en un optimista ingenuo que ignora la realidad. No se trata de negar tus errores ni de pretender que todo está bien cuando no lo está. Se trata de cómo interpretas tus fracasos y de cómo les das sentido. Esa perspectiva influirá directamente en lo que harás después. Si ves un tropiezo como el fin de todo, lo más probable es que sigas repitiendo el mismo ciclo. Pero si lo interpretas como una oportunidad para aprender y ajustar el rumbo, el desenlace de tu historia será completamente diferente. Aquí es donde entra la filosofía estoica. Los estoicos no negaban las dificultades de la vida, ni sugerían esconder la cabeza bajo la arena. Lo que proponían era cambiar la narrativa interna, transformar la manera en que interpretamos lo que nos ocurre. En lugar de quejarte por un error, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Si te equivocas, no te etiquetes como un fracasado. Mírate como alguien que está aprendiendo. Ese aprendizaje es lo que te permitirá realizar un cambio real y evitar futuros tropiezos. Piensa en un piloto de avión. Si comete un error, no lo considera una catástrofe, sino una señal para ajustar el curso antes de que ocurra un desastre mayor. Entonces, ¿por qué no aplicar esta misma lógica en tu vida?
Cambia esa narrativa de víctima y derrota por una de aprendizaje y crecimiento, pero no olvides algo importante. Sé paciente contigo mismo. Los cambios reales no suceden de la noche a la mañana. ¿Cómo empezar? Identifica tu narrativa actual. Pregúntate, ¿qué historias me he contado sobre mí mismo? Si te ves como alguien que siempre fracasa, es hora de cambiar esa perspectiva. Pregúntate si realmente eres alguien destinado al fracaso o si, en realidad, eres alguien con la capacidad de aprender y crecer. Cambiar la forma en que te ves a ti mismo es el primer paso hacia la transformación. Redefine tu relación con los errores. Los errores no son el fin de todo, son lecciones disfrazadas. Si los interpretas como oportunidades para mejorar, tu camino se volverá mucho más claro. Cada error puede ser un escalón hacia una versión mejorada de ti mismo. Acepta que el cambio es un proceso continuo. Cambiar cómo te ves y cómo interpretas tus experiencias no es algo instantáneo. Es un trabajo diario. Requiere estar atento a tus pensamientos y reacciones, y poco a poco, los cambios se volverán más profundos y sostenibles. Reconócete como el héroe de tu historia. No importa cuántas veces tropieces, lo que realmente importa es cómo te levantas. Todos enfrentamos dificultades, pero lo que define nuestro camino es cómo elegimos seguir adelante. Hazte responsable de tu narrativa y conviértete en la persona que decide avanzar a pesar de los desafíos. Deja de culpar al destino, al azar o a las circunstancias. Si sigues cometiendo los mismos errores, es porque sigues repitiendo la misma historia. Es hora de reescribirla. Cambia la forma en que te cuentas tu historia y verás cómo cambian tus decisiones, tus acciones y, finalmente, tu vida. Al final del día, no eres tus errores. Eres la historia que eliges contar sobre ellos. Como decía un sabio proverbio estoico, la vida no es lo que te pasa, sino lo que decides hacer con ello. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para tomar las riendas de tu vida y comenzar a escribir una nueva historia. Recuerda, el cambio no sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta. Si te ha gustado esta reflexión y quieres seguir aprendiendo, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu comentario. Esto nos ayuda a llegar a más personas como tú y nos motiva a seguir creando contenido útil e inspirador. Escribe en los comentarios, redefino mi camino, si estás listo para tomar acción y cambiar tu narrativa. Nos vemos en nuestra próxima aventura, donde seguiremos explorando nuevas formas de crecer, aprender y avanzar. Gracias por tu tiempo y apoyo.